Si hablásemos de ciudades, la ciudad ideal era la que los dioses construían para que en ella vivieran los hombres. Las razones para sentarse en un lugar o en otro procedían de los consejos de sabios, marcando así, en origen, el lugar en el que se desarrollarían los pueblos. Muchos de aquellos asentamientos primitivos han ido dando paso a las ciudades actuales. Ciudades construidas sobre ríos, de espaldas al mar, en contra del viento. Si las reglas de los primeros arquitectos eran contradictorias entre sí, también había otras que, todavía hoy en día, sustentan las bases del urbanismo. Pero la ciudad es mucho más que urbanismo, mucho más que arquitectura. La ciudad representa una cultura, una comunidad de personas. La ciudad está definida por los ciudadanos. Se convierte entonces en un símbolo de humanidad y de civilización. Es en la ciudad donde pasan las cosas, donde se sitúa el gran comercio, donde la cultura se desarrolla y el poder se concentra. Y es en la gran ciudad donde hay que vivir para estar dentro del mundo. Pero paulatinamente, su excesivo y brutal desarrollo, la especulación del territorio y la difícil convivencia de muchos en una sola unidad, generan espacios donde la estructura en castas, la falta de comunicación, la masificación y el desaliento son moneda de uso corriente. En la obra del pintor Alejandro Quincoces, el paisaje urbano se ha convertido en uno de los géneros por él más transitados. En ella vemos la intención del artista que mira y captura una realidad que transforma en otra cosa. No son solamente imágenes frías de las ciudades que podamos ver y visitar. La mirada del artista corta y aísla el fragmento haciendo irrepetible lo que nos ofrece, lo que vemos. Creando un archivo aleatorio de fragmentos de arte que componen nuestro mundo, que demuestran que la ciudad sigue siendo el lugar donde la civilización se desarrolla. Desde mediados de los años 90, Quincoces ha pintado temas resaltando su origen fotográfico, tanto en la composición de la imagen como en la utilización de algunas figuras retóricas, el contraluz, el efecto del movimiento y otras características del medio fotográfico. Durante las últimas 2 décadas, la pintura y la fotografía parecen por fin atravesar una larga temporada de convivencia provechosa. Intercambio continuo de sugestiones, temas y debates que, aunque no competitivos entre sí, mantienen una problemática plástica capaces de infundir nueva linfa en cada uno de los lenguajes. No es casualidad que este pintor vasco prefiera unos temas especialmente utilizados en fotografía. Alejandro Quincoces pertenece plenamente a la generación de pintores que ha determinado el surgir de este nuevo clima.
En primer lugar, el paisaje urbano, que parece haberse convertido en fuente de inspiración realmente universal en las elecciones técnicas y poéticas. Se podría pensar que sea precisamente porque en todo el mundo el panorama urbano está uniformado, convirtiéndose en contenedor de todos los pensamientos y figuras del mundo, como una nueva naturaleza artificial en la que sumergirse no se sabe muy bien si por necesidad o elección. ¿Qué hago? Aquí. Ahora encima de los... Un poco alto me queda. Voy a tener que bajar, ¿eh? Vamos a bajarlo, chicos. David y yo levantamos, sí, solo los botes, pues está bien. Vale. Siempre me ha llamado la atención en la pintura de Alejandro Quincoces el fuerte aliento romántico con el que él representa la ciudad moderna, la urbe moderna, ¿no? Sobre todo la elección dentro de la representación de esta urbe moderna del asfalto, las autopistas, las señales de tráfico, e incluso también las visiones panorámicas de las ciudades humeantes, ¿no? Para esta representación yo creo que él juega con una gama de grises turbios. Digo, para esta visión de fuerte aliento romántico, de grises turbios, de ricas veladuras, que en el fondo a mí me da la impresión que beben en una tradición de la pintura europea que pasa desde esas ricas texturas de Rembrandt, más por la forma que por el colorido, ¿no? Incluso pasando por Turner o incluso hasta Whistler, ¿no? No se puede pintar con ese rombo blanco. Qué bonito este cuadro, Alejandro. Qué color más bonito tiene. Como rupestre. Yo creo que esta aproximación de Quincoces al paisaje a través de la materia y de la búsqueda de un lenguaje propio le ha llevado a una pintura que es cada vez más simbólica. En los cuadros últimos de paisajes urbanos y de carreteras, de edificios en construcción, cada vez la ciudad se hace más pequeña y cobra más importancia aquello que presagia o significa el desastre, como es la bruma, la contaminación, un cielo sucio que pesa sobre las ciudades siempre y las envuelve en una negrura venenosa, ¿no? Yo creo que él, estoy convencido de que ha llegado a estas imágenes distópicas, es decir, a unas utopías inversas, a través del cultivo de la pintura sin más y sin ninguna intención de reflejar
sentimientos de forma arbitraria. Creo que es la pintura misma la que se los ha dictado y nos los dicta a nosotros. Desde el punto de vista de la elección del tema, lo que más atrae al pintor es la posibilidad de transformar con sus manos un trozo de vida neutro, desprovisto de fascinación, porque está demasiado consumido por los ojos y desgastado por el uso. En sus paisajes se cierne la consciencia atónita y dolorosa de la insignificancia del hombre frente a la trágica grandiosidad del escenario. Al mirar la periferia de Bilbao con los ojos de Turner o Friedrich, Quincoces celebra una naturaleza reina, dueña absoluta, en la que el hombre es invisible, pero no ausente. Buscando cierta soledad nostálgica y grandilocuente, deseos románticos, poesía de lo cotidiano, expresión del paisaje social convertido en escenario de teatro humano. En mi pintura siempre he pretendido mezclar o imbricar esos dos aspectos que siempre me han interesado. Por un lado está el aspecto gestual, manual, de pulsación, de dibujo, de ambientación, de definición de una imagen, de explicación de una imagen, de narración de una imagen o de una situación, y por otro lado está el aspecto técnico, puramente pictórico, matérico, en la que los aspectos formales también cuentan muchísimo, ¿no? En mi pintura actual se dan esos dos ingredientes también, de la misma manera, solamente que quizás la variación o la evolución que pueda haber en este momento va en el sentido de que la narración está más dramatizada, son situaciones que pretendo más trascendentes, ya no son tanto situaciones de mi entorno inmediato, sino más bien del entorno común a muchas personas, ¿no? Estoy pintando situaciones en las que cualquier persona de este mundo pueda sentirse implicada, más o menos. Situaciones más dramatizadas, incendios o inundaciones o guerras, en las que el drama, la situación humana, puede percibirse a partir de una escena en principio bastante común. Entre lo ideal y lo real nos movemos, asistiendo a un desarrollo en diferentes velocidades, cada vez más vertiginosas, por las ciudades de un mundo cambiante. De lugares también intermedios y sin identidad, cuyo único fin es situarnos en un tiempo sin límites reales, de sensaciones abstractas, en un lugar de tránsito. Un mundo cuyas ciudades y paisajes cada vez se parecen más, hasta el extremo de que pueda dar igual estar en un sitio o en otro. Ciudades gigantes que se construyen hacia un mundo incierto. Edificios que rozan el cielo. Millones de habitantes, autopistas de circunvalación dentro de la propia ciudad. En la Nueva York de Quincoces, los rascacielos y las calles se convierten en metáforas de los grandes cañones. O mejor aún, en los auténticos cañones de la contemporaneidad. Donde los espacios infinitos desencadenan una visión épica, con perspectivas repentinamente dilatadas o escorzadas y abandonos, incluso sentimentales, representados con grafito y óleo. Alejandro Quincoces no es un cantor de la cotidianidad urbana. La figura humana apenas aparece en sus pinturas, sino separándolas de ese panorama. Tampoco lo es de ese numeroso género que pide a la ciudad que se convierta en escenario para narrar historias más o menos deudoras con la pintura del siglo XX. Pertenece a una raza aún más rara, la de los que interpretan el paisaje en clave de sublime, en la acepción romántica del término. A mí me han interesado mucho las series que desarrolló hace unos años sobre carreteras, puentes, nudos de comunicaciones vacíos, que en realidad son no lugares, en cierto modo, además de paisaje y de escenificación del desastre, ¿no?
Hay aquí algunas piezas, edificios en construcción. Hay la presentación del edificio a medio hacer con sus grúas y sus vigas desnudas, como un esqueleto envuelto siempre en esta atmósfera de decrepitud y de zozobra que está presente en todas sus piezas, que de algún modo es premonitoria y es ilustrativa del momento que estamos viviendo. No se trata ya de hablar de crisis de una clase o de otra. Yo creo que en las obras de Quincoces lo que hay es una elegía a esta voluntad de colonización humana tan exagerada, cuyos límites hemos entrevisto a lo largo de los 2 últimos años. Yo creo que si analizáramos en el futuro la obra de estos paisajistas que a finales del 20 han hecho su obra, se va a ver toda una obra muy igual, de forma parecida como vemos la pintura de género del 19. La obra de Alejandro se diferencia de todo el trabajo que han hecho estos pintores, porque es una obra que en primer lugar rechaza el virtuosismo superficial de la descripción. En segundo lugar, es una obra que tiene una interpretación personal de la luz a partir de una preocupación profunda por ella. Y en tercer lugar, es una obra que revela muy poderosamente la estructura de las cosas. Y lo hace con un sentimiento hacia la materia que a mí me parece que es lo que de valor tiene ahora mismo la pintura enfrente de todas las disciplinas de la imagen que abundan en este momento. Yo creo que al lado de esas obras descriptivas o simplemente representativas que permite la tecnología actual, la obra de Alejandro se destacará por la profunda trabazón matérica que tiene y la profunda vocación de revelar esa estructura esencial que tiene toda forma pictórica y que es, en el fondo, es el objeto fundamental de la preocupación de cualquier pintor. A mí, particularmente, la pintura suya que más me gusta, o los cuadros suyos que más me gustan, son los cuadros que, por estar más sujetos a la representación de una forma concreta, le obligan al pintor a poner freno a su mano poderosa, con abundantes veladuras y barridos, y creo que este freno crea un equilibrio que le añade al cuadro un mordiente que para mí es mucho más atractivo que cuando, por ejemplo, en las representaciones de las panorámicas se siente en una situación donde puede dar rienda suelta a la mano, ¿no? Vengo observando que en su última pintura que he visto, sobre todo los grafitos, va apareciendo la figura humana, pero ya la figura humana está inmersa en ese paisaje urbano, nunca singularizando a los personajes, sino metiendo a la figura humana en la atmósfera de conjunto, en el que vuelvo a ver al mejor Quincoces, que es para mí el que representa con fuerza y verdadera sensibilidad esa atmósfera inquietante o incluso de inquietante dramatismo que podemos encontrar en la representación de las ciudades o de las urbes donde nos movemos, de las grandes ciudades donde vivimos habitualmente. Lo que más llama la atención del aficionado es la enorme oferta cultural. Yo diría que una ingente maraña de oferta cultural de todo tipo. El aficionado se sorprende yendo a Arco, conociendo los premios Turner, conociendo todo el mundo del arte contemporáneo, que por un lado le ofrece grandes posibilidades de contemplación de cosas y por otro lado le desorienta, ¿no? Esto era un poco ya así en los años 70. Cuando yo empecé a pintar había una bastante extensa oferta cultural también, una gran oferta de pintura, que era lo que a mí siempre me ha interesado más. Conocía a través del Museo de Bellas Artes y a través del Museo de Cuenca
el grupo El Paso, el grupo Daualset, algunos pintores informalistas que me interesaban particularmente. Y todo esto era un mundo que yo intenté incorporar a mi pintura de entonces. Hubo una oposición durante unos años en España, de los años 50 quizás hasta el 80, entre figurativo, no figurativo, o figuración y abstracción, o figuración y formas reduccionistas de arte, ¿no?, que yo nunca acepté del todo, ni siquiera las entendía bien. Es decir, me pareció que todo estaba demasiado intelectualizado, demasiado teñido por cosas que eran ajenas incluso al mundo del arte, ¿no? De hecho, incluso algunas tendencias figurativas pienso yo que pueden tener un origen incluso religioso, que pueden explicar la razón de ciertas tendencias, ¿no?, abstractas o incluso minimalistas, ¿no? Yo he preferido siempre partir de la herencia que me toca a mí, de la herencia de Goya o de Velázquez o de otros pintores que han sabido incorporar esto a nuevos modos, nuevos lenguajes expresivos del siglo XX, ¿no? Con toda esta mezcla de influencias, de tendencias y de aprendizaje y bagaje que yo tenía, fui creándome unas maneras de hacer, unas técnicas y sobre todo una querencia por el procedimiento pictórico. Una manera de entender la pintura en el que el entendimiento del material, del soporte, de los medios pictóricos eran fundamentales para la consecución, para el resultado pictórico. La mano, el ejercicio, el uso de materiales, como mencionaba antes, toda esta clase de aspectos, el dibujo como soporte esencial de la pintura, todo esto era algo por lo que yo sentía desde siempre una querencia natural y por lo que yo siempre he abogado, ¿no? Es decir, yo siempre he mantenido una línea a partir de una figuración, digamos, clásica, en la que hubiera aportaciones novedosas y en la que yo me sintiera libre y cómodo para expresarme. No es el tema el que guía la mano del artista. Más de una vez, Quincoces ha reiterado que lo que más le obsesiona es la realidad material del cuadro, es decir, ese conjunto de prácticas, herramientas y medios que definen la pintura en su esencia lingüística. Esta realidad material es la característica menos evidente y sin embargo más presente en su trabajo. Una realidad que se podría definir del oficio, un oficio ejercido durante mucho tiempo y ahora con una magnífica certeza de medios y resultados que atestiguan sus composiciones de grafito. Un trabajo de taller tan complejo en la elaboración técnica como invisible en el resultado final, en el que desaparece la fatiga de pintar y solo queda la imagen, fruto nada casual de esa sabiduría oculta. Creo que se puede decir que el mundo del arte se divide en dos modalidades o dos maneras de entenderlo y de expresarlo. Por un lado está la oferta institucional, amplísima, complejísima, muy variada, en la que normalmente podemos o entendemos por arte, por oferta institucional, todo aquello que es vanguardia o todo aquello que son las tendencias más, nuevas tendencias emergentes y cosas de este estilo, ¿no? Y por otro lado está el mercado del arte más convencional, el mundo de las galerías de arte, que ofrece un producto más asequible al público, un público medio, que también tiene una oferta interesantísima, pienso yo. Yo creo que en las dos tendencias se dan defectos que podrían estar subsanados por una tendencia intermedia, podríamos decir, en la que
por un lado hubiera más valentía por el lado de la parte, digamos, comercial, el mundo comercial del arte, y por la que hubiera más variedad, incluso más aceptación de tradiciones adaptadas, o llamémoslo como se quiera decir, por parte de la oferta institucional, en la que muchas veces solamente se ve una cierta manera de entender lo artístico.